Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial donde tejeremos esta hermosa beluga. Para tejerla necesitamos aproximadamente 40 gramos de hilo blanco semidelgado, vellón o algodón, un par de ojos de seguridad número 6, aguja de crochet número 1 o número 2, aguja lanera, un marcador de puntos y tijera. ¿Listos? Es hora de comenzar. En esta sección comenzaremos con la cabeza y el cuerpo de la beluga. Empezamos la vuelta número 1 con un anillo mágico con 6 puntos bajos. Puedes usar aguja número 1 o aguja número 2. Si utilizas aguja número 2, el amigurumi va a quedar un poquito más grande. Y con la aguja número 1 va a quedar un poquito más apretadito el punto. Cuando finalizamos los 6 puntos bajos, vamos a ajustar el anillo mágico y vamos a trabajar las vueltas de manera circular, es decir, continuas. En la vuelta número 2 vamos a subir con un punto bajo y vamos a colocar en ese primer punto un marcador de puntos. Vamos a tejer con punto bajo en X, ¿sí? Vamos a hacer 6 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en X por cada punto bajo. Al finalizar la vuelta número 2 necesitamos tener 12 puntos bajos. Al iniciar cada vuelta vamos a colocar el marcador de puntos siempre en el primer punto tejido de cada vuelta. En la siguiente vuelta, vuelta número 3, la secuencia va a ser un aumento, y un punto bajo simple. Esa es la secuencia, un aumento, un punto bajo. Y la vamos a repetir por 6 veces en total. Al finalizar la vuelta número 3, tenemos que tener 18 puntos bajos en total. En la vuelta número 4, la secuencia que realizamos es de 2 puntos bajos simples y un aumento. Entonces vamos 1, 2 y ahora viene nuestro aumento, ¿sí? Esta secuencia la vamos a repetir en un total de 6 veces y al finalizar nuestra vuelta número 4 tenemos que tener 24 puntos bajos en total. En la vuelta número 5, la secuencia a realizar se compone de 3 puntos bajos y un aumento. Realizamos el primero, colocamos marcador, ahora vamos al segundo, tercero y ahora viene el aumento, ¿sí? Esta secuencia la vamos a repetir por un total de 6 veces también y al finalizar la vuelta tenemos que tener 30 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 6. Aquí vamos a realizar un punto bajo por cada punto bajo. Al finalizar la vuelta tendremos 30 puntos bajos en total. Vamos a realizar 30 puntos bajos por cada vuelta hasta la vuelta número 9 inclusive. Este es el resultado una vez finalizada la vuelta número 9. En la vuelta número 10 vamos a realizar la siguiente secuencia. 3 puntos bajos simples y luego una disminución. Presten mucha atención de cómo realizamos la disminución. Tercero, y ahora vamos a tomar 1, 2 y recién ahí vamos a cerrar con la lazada.
Esta secuencia de 3 puntos bajos simples, un aumento, la vamos a realizar 6 veces en total y al finalizar la vuelta tenemos que tener 24 puntos bajos. En las siguientes vueltas, número 11 y número 12, vamos a tejer un punto bajo por cada punto. Al finalizar cada una de esas dos vueltas, tenemos que tener un total de 24 puntos bajos. En esta vuelta número 13 vamos a realizar la siguiente secuencia. 3 puntos bajos simples, un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir por un total de 6 veces y al finalizar la vuelta tenemos que tener un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 14 y hasta la vuelta número 20 vamos a realizar un punto bajo por cada punto. Al finalizar cada una de las vueltas tenemos que tener 30 puntos bajos en total. Vuelta número 21, la secuencia a realizar es de una disminución y 4 puntos bajos. Esta secuencia la vamos a repetir por 5 veces en total. Y al finalizar la vuelta nos van a quedar 25 puntos bajos. En la vuelta número 22 vamos a realizar una disminución y luego vamos a tejer 23 puntos bajos simples. Al finalizar la vuelta tenemos que tener un total de 24 puntos bajos. Bien, vamos a hacer una pausa en el tejido del cuerpo y para esto colocamos el marcador en el último punto bajo de la vuelta número 22. Continuamos tejiendo en la siguiente sección. En esta sección formaremos la cara de la beluga y para ello regresaremos a la parte de la cabeza porque es momento de tejer la boca. Vamos a calcular el espacio en el cual tejeremos la boca y luego añadimos el hilo. Para añadir el hilo, primero vamos a seleccionar cuál va a ser el comienzo de la boca. Luego pasamos la hebra hacia adentro del tejido y por dentro vamos a dar vuelta nuestro cuerpo de la beluga para poder sujetar con un nudo deslizado el hilo por dentro. Y luego acomodamos otra vez bien nuestro tejido para comenzar a tejer. En la primera vuelta vamos a realizar 9 puntos bajos, aproximadamente en el centro de lo que sería la cabeza de la beluga. En la vuelta número 2 vamos a tejer 3 puntos bajos simples, luego
3 aumentos de forma consecutiva, es decir, uno continúa al otro, y vamos a finalizar la vuelta con 3 puntos bajos simples nuevamente. Al finalizar esta segunda vuelta de la boca, tenemos que tener 12 puntos bajos en total. En la vuelta número 3 vamos a tejer 4 puntos bajos simples, nuevamente 3 aumentos continuos, 4 puntos bajos simples otra vez y vamos a terminar esta vuelta con un punto bajo deslizado. Al finalizar la vuelta tenemos que tener 15 puntos en total. Vamos a realizar la última vuelta de esta boquita. Para ello vamos a tejer 15 puntos deslizados, es decir, un punto deslizado por cada punto de la vuelta anterior. Una vez que finalizamos esta vuelta número 4, vamos a esconder hacia adentro del tejido esta cadena que nos queda del punto deslizado, y por dentro del tejido es que vamos a asegurar para que no se nos desate. Entonces, tiramos bien el hilo para que nos quede una hebra un poquito más larga, cortamos, ¿sí? Y volvemos a hacer un nudito por dentro para que nos quede asegurado el tejido, ¿sí? Podemos, si quieren, ajustar o asegurarlo un poquito más atando con la hebra del hilo que nos quedó del principio. Bien, ya finalizamos la boca de la beluga. Ahora es momento de colocar sus ojitos de seguridad. Para ello vamos a dejar aproximadamente el espacio de un punto, ¿sí?, entre la boca y el ojito de seguridad, y lo colocamos uno a cada lado. Al colocar los ojitos tenemos que prestar mucha atención de que queden siempre a la misma distancia y a la misma altura uno y el otro para que nos quede prolijo nuestro producto final. Bien, ya tenemos completa la cara de nuestra beluga. Continuamos tejiendo el cuerpo en la siguiente sección. En esta sección iremos rellenando cabeza y cuerpo de la beluga y vamos a culminar con el tejido del cuerpo. Antes de continuar tejiendo el cuerpo, vamos a colocar el relleno, acomodando bien la parte de la cabecita para que quede bien formadita, ¿no? Y en la parte del cuerpo también. Comenzamos con la vuelta número 23. La secuencia a seguir en la vuelta número 23 es de una disminución seguida de 4 puntos bajos simples. A esta secuencia la vamos a repetir en un total de 4 veces y al finalizar tenemos que tener 20 puntos bajos en total. En la vuelta número 24 vamos a tejer un punto bajo por cada punto. Al finalizar esta vuelta tenemos que tener 20 puntos bajos en total. Realizaremos lo mismo hasta las siguientes vueltas número 25 y 26 inclusive. En la vuelta número 27, la secuencia que vamos a realizar es de una disminución
y 3 puntos bajos simples. A esta secuencia la vamos a repetir por 4 veces en total y al finalizar la vuelta tenemos que tener 16 puntos bajos. Ya estamos muy cerca de finalizar el cuerpo de la beluga. En la vuelta número 28 tejemos un punto bajo por cada punto. Al finalizar esta vuelta tenemos que tener 16 puntos bajos en total. Vamos a tejer 16 puntos bajos por cada vuelta hasta la vuelta número 30 inclusive. Antes de continuar, volvemos a poner el marcador de puntos en el último punto bajo de la vuelta anterior y vamos a continuar rellenando un poco más el cuerpo de la beluga. Bien, en la vuelta número 31 realizamos la secuencia de una disminución y 2 puntos bajos simples. Esta secuencia la vamos a repetir en un total de 4 veces y al finalizar la vuelta tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. En las siguientes vueltas, número 32 y 33, vamos a tejer un punto bajo por cada punto, es decir, que al finalizar la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Ya estamos en la vuelta número 34 y aquí la secuencia es de una disminución y 2 puntos bajos. A esta secuencia la vamos a repetir 3 veces en total. Al finalizar la vuelta tenemos que tener 9 puntos bajos. En las vueltas número 35 y 36 tejemos un punto bajo por cada punto, es decir que al finalizar cada vuelta tenemos que tener un total de 9 puntos bajos. En la vuelta número 37 la secuencia es de una disminución y un punto bajo. Esta secuencia la realizamos 3 veces y al finalizar tenemos que tener 16 puntos bajos en total. Bien, ya estamos llegando a la última vuelta del cuerpo de la beluga. En esta vuelta número 38 vamos a tejer 6 puntos bajos simples en total.
Terminamos de rellenar nuestro cuerpo de la beluga, acomodamos su relleno y ahora es momento de cerrar el tejido. Para esto dejamos una hebra larga, cortamos con la tijera y la hebra la vamos a enhebrar en la aguja lanera. De esta forma vamos a ir uniendo punto con punto de los últimos puntos de la vuelta 38. Y ahora sí, ya tenemos nuestra cabeza y el cuerpo de nuestra beluga finalizados. Es hora de continuar tejiendo las aletas en la siguiente sección. Es momento de tejer las aletas. Para ello vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Al finalizar la vuelta vamos a ajustar el anillo mágico y continuamos tejiendo la siguiente vuelta. En el primer punto de la siguiente vuelta vamos a colocar nuevamente nuestro marcador de puntos. En la segunda vuelta vamos a realizar un aumento y 2 puntos bajos y esta secuencia la vamos a repetir por 2 veces en total. Al finalizar la vuelta tenemos que tener un total de 8 puntos bajos. En la vuelta número 3 realizamos la secuencia de un aumento y 3 puntos bajos simples. A esta secuencia la vamos a realizar 2 veces en total. Y al finalizar la vuelta tenemos que tener 10 puntos bajos en total. En las vueltas número 4 y número 5 vamos a realizar un punto bajo por cada punto. Al finalizar cada una de estas vueltas tenemos que tener un total de 10 puntos bajos. En la vuelta número 6 realizamos la secuencia de una disminución y 3 puntos bajos simples. A esta secuencia la vamos a realizar 2 veces en total y al finalizar la vuelta tenemos que tener un total de 8 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a hacer
una disminución y 2 puntos bajos. Esa secuencia la vamos a repetir por 2 veces en total. Y al finalizar tenemos que tener 6 puntos bajos. En las vueltas número 8 y 9 vamos a hacer 6 puntos bajos simples por cada vuelta. Y así ya tenemos nuestra aletita. Vamos a hacer 2 aletas con este patrón. Ahora vamos a tejer la aleta caudal, la que va en la colita. Para ello vamos a comenzar realizando un anillo mágico con 6 puntos bajos. Ajustamos el anillo mágico y también vamos a seguir tejiendo en vueltas continuas. En la vuelta número 2 vamos a realizar 6 puntos bajos en total, es decir, un punto bajo por cada punto bajo. Si ustedes desean pueden colocar el marcador de puntos para no perderse. En la vuelta número 3 la secuencia es un aumento, 2 puntos bajos. Y esta secuencia la vamos a hacer 2 veces en total. Al finalizar la vuelta tenemos que tener un total de 8 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a realizar solamente un punto bajo por cada punto bajo, es decir, un total de 8 puntos bajos al finalizar la vuelta. Vuelta número 5 vamos a hacer un aumento, un punto bajo, esa es la secuencia que vamos a repetir 4 veces en total. Y al finalizar la vuelta tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. En las vueltas número 6 y número 7 vamos a tejer 12 puntos bajos, es decir, un punto bajo por cada punto bajo. De esta forma vamos a tener terminada la primera parte de la aleta caudal. Vas a tejer 2 piezas iguales de estas. Cuando tengas listas tus 4 piezas para las aletas y la aleta caudal, continúa trabajando en la siguiente sección. Ahora sí, estamos en el tramo final. Es momento de unir las aletas al cuerpo de la beluga. Para esto vamos a seleccionar los espacios en donde realizaremos las uniones. Y luego enhebramos la aguja lanera con los restos de hilo que dejamos en cada aleta. Finalmente, cosemos en los lugares elegidos, asegurando bien cada parte. Como verán, en la aleta caudal, para
formarla, van una aleta hacia cada lado de la finalización del cuerpo de la beluga. Lo que yo hice para que quede más prolija la unión es tomar la parte de arriba de la aleta y luego ir girando hacia la parte trasera para unir también la parte de atrás. Entonces de esta forma la terminación queda mucho más prolija. Cada vez que terminamos de hacer una unión, el hilo que nos sobra lo vamos a esconder hacia adentro del cuerpo de la beluga. Y si queda un restante lo vamos a cortar con la tijera. De esta forma evitamos que los nuditos de cierre queden hacia afuera y se noten, y así nos queda muchísimo más prolijo nuestro amigurumi. Al añadir las aletas laterales tenemos que tener la misma precaución que con los ojos, es decir, que las distancias, en este caso entre el ojo y la aleta, sea la misma, y la altura a la que cosemos cada aleta también coincida para que nos quede prolijo el producto terminado. Una vez que tenemos cosidas todas las aletas, ya tenemos lista nuestra hermosa beluga. Espero les haya gustado este tutorial y me dejen sus comentarios sobre qué les parecieron las explicaciones y cuál ha sido el resultado de sus amigurumis de beluga. Si les gustó este contenido, suscríbanse, denle su amor, guárdenlo y compártanlo para que más personas también tejan su amigurumi de beluga. Los invito a que me sigan en Instagram y en TikTok me encuentran como @mi.crochet, donde todos los días subo algo de contenido, y a que me compartan por allí con fotos los resultados de su trabajo.
Muchas gracias por valorar y apreciar mi contenido. Un beso enorme de parte de Noé.